Muy buenas noches con todos. Gracias por poder compartir este tiempo de mucha bendición. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder traerles un mensaje de parte de Dios, el cual lo he titulado Destino Presente. En este tiempo, ahorita tenemos una gran variedad de noticias por todos lados, en donde podemos ver catástrofes, guerras, rumores, problemas internacionales, conflictos, crisis por todas las formas posibles. Y generalmente uno ya se puede acostumbrar a escuchar este tipo de noticias, pero por otro lado, cuando empezamos a compararlo con la palabra de Dios, nos damos cuenta de que todo esto se empieza a armar como un escenario perfecto en donde necesitamos evaluar ciertas prioridades que tenemos, que nosotros también nos llevan a tomar cierto tipo de decisiones. Cada vez que una persona toma una decisión, cuando usted va caminando por determinado sitio, esa dirección, ese camino lo va a llevar hacia cierto destino. El destino generalmente siempre lo vamos a idealizar, vamos a querer recibir las mejores cosas siempre, pero ese destino solo lo recibiremos de acuerdo a las decisiones que tomamos previamente para poder llegar a ese destino. Digamos que usted quiere tener las mejores vacaciones de su vida, usted puede estudiar el destino, cómo son las leyes de ese sitio, cómo es la normativa, cuáles son los mejores paquetes de viaje, qué es lo que usted podría fotografiar si está allá, los precios de hotel y todo. Entonces todos estos tipos de parámetros los utilizamos para poder marcar como nuestro camino. Podemos tener un fondo de ahorro y todo lo que trabajamos lo podemos enviar hacia ese destino. Ahora que cuando usted y yo podemos reflexionar un poco de cuáles son las decisiones que hemos tomado hasta ahora, generalmente serán solo las respuestas a ciertos problemas que nos vinieron. Por ejemplo, me vino tal deuda, respondí de inmediato con cierta actividad. Me vino un problema, respondí con esto de acá. Y generalmente empezamos a vivir el día al día, pero no nos damos cuenta que la suma de momentos, la suma de tiempo, termina marcando el camino que nosotros estamos transitando. Dice la Biblia que por nada estemos afanosos. En otras palabras, ni siquiera por nuestra vestimenta ni por nuestra comida, porque Él cuida aún de las aves. Y aquellos que se dedican a su reino, aquellos que le sirven a Dios, realmente son bendecidos. Pero el punto de por nada estéis afanoso, en otras palabras, me quiere decir de que mi atención no esté siéndose desperdiciada en cosas que realmente no me terminarán llevando al lugar a donde yo quisiera ir. Si en esta noche usted le pregunta a una persona hacia dónde tú quieres pasar tus años, generalmente te va a decir en el campo, disfrutando de los animalitos, del aire fresco. Otra persona quiere ir a una ciudad donde no tiene que pagar muchos impuestos, donde las cosas se ven mejor. Otro va a decir quiere vivir con sus familiares, quiere pasar el calor, de las festividades, de cualquier tipo de cosa. Generalmente tendremos siempre una percepción muy positiva de lo que deseamos, pero es ahora cuando nosotros decidimos realmente cuál es el destino al cual nosotros nos estamos enrumbando. Si yo decido sembrar, si yo decido ahorrar, si yo decido crear muchas cosas, invertir en los lugares correctos, entonces el futuro por el cual yo estoy anhelando va a llegar de una manera diferente, como que si solo estoy viviendo el día al día y no me estoy preparando para nada de largo plazo. Quiero decirle que una de las cosas de mayor largo plazo que podremos experimentar es la eternidad. La eternidad en nosotros es algo inherente desde nuestra creación. Dios nos creó con eternidad adentro. En otras palabras, usted no es una persona en sí solo su cuerpo, usted es un espíritu dentro de un cuerpo. Hay eternidad en usted. El asunto está que la eternidad que nosotros vivamos va a depender mucho de las decisiones y de la importancia que le demos a esa eternidad. Podemos vivir una eternidad con Dios o vivir una eternidad apartados de Él. El estar apartados de Dios generalmente no lo entendemos hasta que podemos experimentarlo o por lo menos pedirle al Espíritu Santo, muéstrame a qué se refiere estar apartado de Dios. Cuando una persona está apartado absolutamente de Dios, es que la paz de Dios se ha quitado por completo de su espíritu.
que la paz de Dios se ha ido hacia otro lugar, y todo lo que esta persona está buscando saciar no lo va a poder saciar. Es como, también lo menciona en la Biblia, es como un gusano que está comiendo y comiendo, pero no termina de morir, sino que siempre está buscando con qué saciarse. Entonces hay cosas que necesitamos plantearnos de forma muy severa y se puede decir de forma muy inmediata. Los tiempos son cortos, los días son peligrosos y hay cosas que no las podríamos dejar como para después. Es como decir, si en este momento mi vida acabara, ¿hacia dónde yo estaría? ¿En dónde estaría el resto de mi eternidad? Dice la palabra en Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Menciona que mi eternidad en el reino de los cielos, o mi vida para el reino de los cielos, parte desde un sacrificio, parte desde una inversión. Cuando Jesucristo fue llevado a la cruz, soltó una frase que todos la conocemos, que se dice, consumado es. Entonces Él pagó el precio de nuestros pecados, pagó el precio por el cual nosotros teníamos que haber pagado. Pero el término consumado es un término que en aquel tiempo se utilizaba para los negocios. Es como decir, ha sido pagada la deuda, esta deuda ya no tiene que ser una afrenta para todos los que la han recibido. Consumado es. Entonces vemos que el reino de los cielos se maneja también como si fuese un plan de negocios o un plan en donde yo invierto y realmente recibo. Cuando usted habla a nivel empresarial de negocios, usted hace contratos, trabaja con otras empresas, con el tiempo se dará cuenta de que muchos de los acuerdos que usted tiene que hacer no van a depender de los sentimientos que tengamos o de las emociones que querramos impregnar en ese momento. Por ejemplo, usted incumplió un contrato, incumplió con ciertas normativas, aunque se ponga a llorar, la normativa está y al final esa normativa va a cobrar lo que tenía que ser cobrado porque se firmó un contrato. Asimismo, cuando entendemos que en el reino de los cielos, una persona que se invierte, una persona que busca realmente a Dios y que hace que todo lo que gira alrededor de sí sea Dios lo más importante, entonces esta persona está llevando un modelo de negocios realmente exitoso. Y eso no quiere decir que no tenga amor por lo que hago o que lo haga por un interés, sino de que mi motivación principal sigue siendo la persona de Cristo en mi vida. No por lo que recibiré, sino por lo que ya es y por lo que ya me dio. Aquí dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Entonces un tesoro escondido en el campo no es cualquier cosa. Ese campo cobró total relevancia para la persona que sabe que hay algo valioso ahí. Si hay algo valioso en nosotros, nosotros lo buscamos. Si yo tengo algo valioso en mi casa, generalmente lo escondemos y lo tenemos bajo una caja fuerte, le ponemos cámaras de seguridad a todo el barrio y le estamos dando vueltas para que eso que es valioso sea guardado. Guardemos nuestra virtud, nuestra forma aún de poder tener una relación cercana con Dios, porque realmente vale muchísimo la pena. Llegará el momento en donde usted y yo querremos justificar ciertas cosas y diremos, no, yo era bueno, merezco cosas buenas. Pero ¿cuánto de esa inversión que hay en mi vida realmente la ejecuté? Si yo sé que servir a Dios es bueno, si yo sé que hablar de Cristo es bueno, si yo sé que la gente necesita de esa paz, entonces tengo que darle la importancia requerida. Y eso de hecho lo dice más adelante Jesús mismo, en Mateo 16, dice: Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa hará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá
en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Habrá un pago para todo lo que nosotros hemos vivido y hecho, pero el asunto está que ese pago viene enlazado de aquello que nosotros quisimos haber sacrificado más. Se menciona que cuando nosotros queremos como dar una descripción de qué es el amor y lo ponemos en el marco bíblico de qué es el amor, nos encontramos de que el amor no es un sentimiento, sino que es una persona. Dice la palabra que no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Entonces, en mi capacidad de poder sacrificar ciertas cosas, entonces yo seré quien realmente esté mostrando obras de amor. Entonces, el amor no es, digamos, una fecha en específica, no es un 14 de febrero, no es, no sé, unas rosas del día que usted pueda comprar, sino que es cuánto usted está intentando sacrificar para poder conseguir esa perla de gran valor. ¿Por qué hay tanta gente que por el nombre de Cristo han perdido sus vidas, han perdido su familia, han hecho cosas que para otro ser humano le sería imposible razonarlas? Si usted se pone a leer la vida de los apóstoles, ellos tuvieron finales bastante difíciles, bastante complicados, pero todos ellos entendían que sobre la tierra eran extranjeros, que todo lo que hacían aquí valía muchísimo la pena. Tanto era que decían, me conviene más poder estar en el reino de los cielos que estar aquí, pero por amor a ustedes estoy aquí para poderles compartir a ese Cristo que me salvó. Entonces hay cosas que nosotros pensamos que son valiosas, pero que delante de Dios tienen otro valor muy diferente. Las cosas eternas siguen siendo valioso y eterno. No es algo de una franja de tiempo. Decía alguien que tuvo una visión del cielo, era un predicador, un pastor. Él decía que toda la vida había predicado del reino de Dios y de la justicia. Era una persona bastante culta en la Biblia. Pero en un momento Dios lo sorprendió con una visión. Dice que en una noche él estaba durmiendo, pero el Espíritu Santo lo despertó y en ese momento esta persona fue transportada al infierno. Dice que en el momento que fue transportada al infierno, llegó a ese lugar y era como una oscuridad absoluta. No podía distinguir nada, no había luz por ningún lado en donde él pueda sentirse a gusto o siquiera dimensionar el sitio en donde él se encontraba. Decía que cuando estaba ahí, todas sus fuerzas lo abandonaron. Llegó a su mente la conciencia de que mucho de lo que estaba viviendo ahí lo merecía y que de ese sitio no iba a salir sino hasta el día del juicio. Él dice que en ese momento fue una experiencia tan desesperante porque sabía que no iba a regresar, no iba a volver a ver a su familia, no iba a poder anunciar lo que estaba ocurriendo. De hecho, menciona que por ahí el único brillo que en medio se podía distinguir era de fuego, de candela, y que todo lo que él escuchaba eran ruidos y gritos ensordecedores de la gente que estaba padeciendo ahí, y eran millones. Dice que esa experiencia a él lo desafió de una manera tan profunda, porque si bien es cierto que Dios nos bendice, que Dios nos ama, que Dios nos rescata una y otra vez, también es importante comprender que para cuando nosotros nos apartamos de Dios, la paz de Dios es quitada y todo lo que queda es vacío y desesperación. Él, estando en ese lugar, sintió eso. Nunca en su vida había sentido tan profundo vacío en su alma. Menciona que aunque en la tierra hay mucho dolor, hay guerras, hay pestes, hay enfermedades y de todo tipo de cosas, pero no es comparable al perder por completo todo tipo de esperanza. Entonces, si profundizamos en la Biblia, nos damos cuenta que este tipo de cosas son muy serias. Entonces, mis decisiones, las cosas que yo hago, sí tienen un peso, no solamente para mi vida, para mi eternidad, sino también para la eternidad de muchas personas que están a mi alrededor. Le voy a leer otro fragmento en la Biblia. Está en Lucas 16:27. Entonces les dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo.
Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Esta era una historia que Jesús le estaba mencionando. Se llama Lázaro y el hombre rico. Menciona de dos personas que en la tierra vivían una vida bastante diferente. Por un lado había un mendigo, por el otro lado había una persona de gran riqueza. Cuando llegó el momento en donde estos murieron, uno fue a lo que le llaman el seno de Abraham, como el paraíso, y la otra persona fue al Hades, que viene siendo el infierno. Entonces, ahí se plantea una conversación muy interesante. Este rico estaba viendo que todo lo que había vivido no valía de nada y que ni siquiera tenía una gota ni un poquito de agua. Estaba en un calor y en un tormento extremo. Todo lo que él quería era poder vivir por lo menos un poquito más. Pero en este momento llegó una respuesta y nos da un claro panorama de cómo es vivir realmente sin Dios. Dice, y entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Este hombre rico se sintió en total desesperanza, pero él recordaba todavía que estaban sus parientes. Dijo: por lo menos que alguien reviva y vaya y les cuente de lo que se está viviendo aquí es completamente real. Entonces la respuesta fue: allá tienen la palabra, que en este caso menciona a Moisés y a los profetas. Está la Biblia, está todo escrito desde hace mucho tiempo. Muchas veces simplemente no se quiere escuchar. Entonces la palabra es bastante clara, y si nos avanzamos un poquito más en las citas bíblicas, si vamos al versículo 23, dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en tormento en esta llama. Esta persona que les comenté hace un momento que tuvo esta experiencia de ir al infierno, menciona que cuando él estaba ahí no había nada, ni una gota de agua. No existía nada con que hidratarse. Y también él mencionaba que era atormentado por demonios. Menciona también más o menos cómo era la apariencia de estos entes. Pero lo que nos damos cuenta es que Satanás odia y detesta la imagen de Dios que puso en nosotros. Por eso tiene tanta y completa intención para poder destruirlo a usted y a mí. Entonces nos conviene mucho poder estar atentos a nuestras decisiones y la forma en cómo nosotros llevamos nuestra vida. Nuestra vida estará compuesta de los momentos, de los meses, de las semanas, de los días. Pero ¿qué hacemos durante todo ese tiempo? ¿Esperamos a que venga una gran tragedia para poder arrepentirnos y revalorizar las cosas? ¿O buscaremos a Dios porque realmente es nuestra fuente de vida? Quiero leerles algo que está en 2 de Pedro y que nos va a ayudar bastante a darle un marco bíblico a lo que les estaba comentando. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Leyendo todo este capítulo, nos encontramos contra el juicio de Dios sobre la impiedad. Y de hecho es bastante descriptivo. Le invito a que se lea este capítulo que lo estamos viendo en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 4, léaselo completo. Ahí menciona con lujo de detalles la cantidad de perversión y de maldad que puede salir del corazón de una persona. Menciona también maestros y falsos maestros, falsos profetas, falsas personas que pretenden hacer cosas buenas, pero que finalmente introducen engaño y traen maldición para su familia, para la región, para el país, y un sinnúmero de maldades
y en donde uno puede decir la paciencia de Dios, la verdad que estuvo al límite para poder traer estos juicios. Pero hay algo que me llamó mucho la atención de lo que les acabé de leer. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. El infierno, toda esta prisión de oscuridad no fue diseñado para el ser humano, no fue diseñado para el hombre, ni para usted, ni para mí. Pero cuando nuestra vida está siendo llevada, no por Cristo, sino por cualquier cosa, es importante revisarnos y decirle, Señor, necesito hacer un cambio, aún en mis hábitos, en las formas en cómo yo modelo también mi manera de pensar, o cómo también veo la vida, cómo podré yo ser de bendición para la gente que está cerca de mí, cómo podré sembrar ese amor hacia los demás, cómo yo puedo traer ese testimonio que me salvó, que me levantó, que me restauró, para poder ser de bendición para los que están cerca mío. Que este lugar donde sabemos que es de tormento, que es de total desesperación, nunca llegue a ni un miembro de nuestra familia. Algo que ocurre con nosotros es de que tendemos a olvidar de que hay un destino eterno para nosotros. Nos podemos entretener en millón de cosas y de actividades que tenemos que hacer aquí, y tenemos que hacerlas bien y con excelencia. Eso es una muestra de que somos hijos de Dios, pero nunca nada va a poder sustituir el que Dios esté en nuestra vida y que nosotros también estemos dando fruto. Dice la palabra que en esto también conocerán que ustedes son mis discípulos, el que se aman los unos a los otros. También conocerán de que ustedes son mis discípulos porque traen mucho fruto. Los frutos son de diferentes formas. Los frutos todos están basados en valorar el reino de los cielos. Cuando usted le habla a alguien, cuando usted le lleva paz a una persona, cuando en vez de condenarlo le lleva amor, cuando en vez de maltratarlo le lleva a la justicia de Dios, cuando usted lo dirige, lo consolida, ve que esa persona conozca el amor real de Dios, ora por esa persona, intercede, entonces usted está dando fruto. Y es algo que necesitamos tener bien claro. No es suficiente solamente con autopercibirme como muy buena persona. Necesito parecerme a Cristo. Como dice la palabra, cuando haya rumores de guerra, pestes, enfermedades, bueno, tenemos que alegrarnos porque la venida de Cristo está cerca. La cosa está que en cuanto nosotros, usted y yo, nos parecemos a Cristo, para que se tome a sí mismo. Vamos al versículo 10. Aquí hay algo también importante. Dice, y mayormente a aquellos, siguiendo la carne, andando en concupiscencia, en inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. ¿A qué se refiere? Hay verdades espirituales, hay personas que pueden conocer cierta parte de la justicia de Dios, pero muchas veces es fácil utilizar la lengua para criticar a un montón de personas que usted no sabe y quizás son guardados por Dios. Aquí menciona de que aún los ángeles, siendo mayores en potencia, mayores en fuerza, no se atreven a decir ciertas cosas contra ciertas autoridades, porque saben que hay un gran temor de Dios revistiendo a esas personas. Y generalmente nosotros tendemos a ser, como aquí dice, contumaces, o gente que desprecia el señorío. O sea que terminamos despreciando a muchas personas que quizás y no nos demos cuenta, Dios esté con ellos. Entonces hay que tener bastante sabiduría también para relacionarnos con las personas, saber respetar las autoridades. Mucho cuidado cuando estamos viendo las fallas de ciertas personas. Si esta persona falló, digamos que es alguna autoridad, si esta persona, por ejemplo un pastor, si esta persona falló, hizo cosas que no tenía que haber hecho, Dios directamente se va a encargar de esta persona. Por su salud, por su bendición, le recomiendo que mire más su vida, sane su corazón, que Dios lo quiere utilizar de gran manera. En el versículo 21, si bajamos un poco más, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí entramos en palabras mayores y en una justicia muy seria. Cuando conocemos a Cristo y sabemos las cosas buenas y aún así intencionalmente no las hacemos. Cuando voy a una iglesia, voy todos los domingos, voy por muchos años, pero en mi casa hago otras cosas, estafo, miento, hago todo lo que realmente sé que está mal, pero sin embargo hasta mi corazón se endurece y no siente ni un poco de remordimiento. Una de esas señales es que el Espíritu Santo ya se fue de esta persona. Otra, no respeta la justicia de Dios ni le tiene temor a Dios. Y aquí es bien claro en este versículo, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es como cuando usted y yo conocemos lo bueno, pero intencionalmente seguimos practicando lo que nos hace daño. Una cosa es generalmente, sí, pecar, fallar, cosas que nos pueden atormentar y le pedimos a Dios que nos perdone porque es algo que en esta carne terminamos haciendo. Pero otra cosa es practicar el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Sino que yo con toda la conciencia premedite y viva haciendo lo que realmente es malo y que de hecho le desagrada a Dios. Es como cuando usted ve a una persona que es súper elocuente hablando, político, o alguien que habla mucho, que hasta que predica, pero por el otro lado su vida el tipo roba, el tipo maldice, maltrata, es chismoso, muchas veces algunos que realizan actos inmorales y cosas que terminan por ser de maldición y de muy mala reputación para los que conocen de Cristo. Entonces hay que tomar en cuenta este juicio que dice en la palabra, que nunca ni usted y yo seamos encontrados en esta situación. Dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos de estos pajarillos. A cualquiera, pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay bastantes citas bíblicas que nosotros podemos revisar y que nos describen directamente cuál es la recompensa y la bendición de los que se decidieron por tener una vida en justicia y recta delante de Dios. Y es algo realmente gigante y maravilloso, no solo por lo que Dios realmente nos da, sino también por la satisfacción de estar en la justicia de Dios, el gozo de poder vivir con algo que lo está llevando hacia algo superior, más allá de cualquier plan, más allá de cualquier forma de visión o hasta de pensamiento que uno pueda creer que es lo suficientemente sólido. Cuando Cristo está en nuestra vida, entonces disfrutamos de vivir realmente en esa vida. Que nada nos impida que aún el peso de la cultura o el peso de las tradiciones de nuestra familia nos separen de ese amor que nos hace diferentes. Valoremos mucho el tiempo en donde nosotros podemos compartir de ese amor de Dios. Hagamos todo lo necesario para también compartirlo a través de los medios, sea en su trabajo, sea a través de sus habilidades, que no lleguemos a presentarnos delante de Dios con manos vacías, porque tenemos mucho y aunque usted no se dé cuenta, maneja una influencia muy fuerte y generalmente somos personas que son observadas para el buen o mal ejemplo, que de nosotros se escuche que hay virtud y no un mal ejemplo, que de usted y yo se escuche que hay excelencia y que hay algo diferente, no un mal carácter, no un temperamento descontrolado, no malas palabras, sino que en usted y en mí se nota que hay algo distinto y ese distinto es Cristo a través de usted. Nos vemos en una próxima oportunidad.